Somos el equipo de los reprobados y nosotros le vamos a presentar lo que es el demostrable del módulo 1 y estamos conformados por Andrés González, Genaro Hernández y su servidor Ernesto Uribe. La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos y su relación con el medio ambiente, o mejor dicho, con su hábitat. Los representantes de la ecología. Uno de ellos fue Aristóteles. Otro fue Descartes y Bacon. Algo que hay que destacar es que en el Imperio Romano fue donde empezó a desarrollarse el derecho ambiental. Por otra parte, Bacon es el primero en fundamentar el conocimiento a través de una experiencia de los sentidos. Otro fue Carlos Linneo, que en el siglo XVI realizó la clasificación de las especies. Para el siglo XVIII, la ciencia natural, como se llamaba entonces, recibe obras como las de Jean-Baptiste Lamarck, y él fue el que definió el término biología. Otro fue el autor del libro del origen de las especies, el cual es Charles Darwin. Sin embargo, no fue hasta 1869 cuando Ernst Haeckel, un zoólogo alemán, fue el primero en utilizar el término ecología. Haeckel eligió las palabras griegas oikil, cuyo significado en casa, y logos, que significa estudio, para hablar del estudio de la casa. A finales del siglo XIX, Henry Chow Claus introduce el concepto de comunidad ecológica. Para comprender la ecología como una ciencia interdisciplinaria, este fue el británico a través del Challenger, una nave que recorrió todos los mares conocidos en esa época. El documento final fue dirigido por John Murray. Fueron algunos de los principales representantes de la ecología. Molécula, unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Puede estar formada por átomos iguales o diferentes. Conjunto de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Los ecosistemas pueden ser divididos en dos categorías: terrestres, como su nombre lo dice, la flora y fauna se desarrollan en el suelo o subsuelo. El otro tipo de ecosistema es el marino, que incluyen las aguas de los océanos y las aguas continentales, dulces o saladas. Lo voy a contar. Ya fue. Canelo, estructuras con funciones especializadas que están limitadas por una membrana. Población, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una misma área geográfica. Capa de la Tierra, incluyendo la atmósfera y los océanos, en la que viven todos los seres vivos. Les diré qué es el organismo. El organismo es todo aquel ser viviente. Átomo, cantidad menor de un elemento químico y se considera invisible. Comunidad, conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Bioma, comunidad ecológica donde domina un cierto ecosistema. Los biomas se pueden clasificar en terrestres, marinos y de agua dulce. Es muy importante entender el camino de lo particular a lo general, pues así como comprendemos que el objeto de estudio de la ecología, la biosfera, además de los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones, otros niveles son estudiados por distintas como la
por distintas ciencias como la anatomía, la cual se hace cargo de estudiar el individuo, o la fisiología, que estudia los órganos. Algunas ramas son, por ejemplo, la otecología, la ginecología y la hemoecología. La ecología de las poblaciones es todo lo que estudia los factores que determinan la tasa de natalidad y de la mortalidad. Además, nos permite pronosticar a partir de dichos datos mejores cosechas o evitar las plagas en otras aplicaciones. Las poblaciones se estudian a partir de sus características básicas, como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la migración y densidad. Otro concepto básico es el de comunidad, que se define como una colección de poblaciones que interactúan entre sí. Un ecosistema será la convivencia entre el biotopo y el biocenosis. Los límites no suelen ser muy claros, pero en general un ecosistema no es un elemento estático. Hay dos factores que los componen, que son los abióticos y los bióticos. Ejemplos de los abióticos son como el dióxido de carbono, el suelo, el agua, la atmósfera y la energía solar. Y los factores bióticos son como los autótrofos, los heterótrofos y los descomponedores. Yo les voy a hablar del tema 3, ecosistemas y recursos naturales. Recordemos que un ecosistema es un conjunto de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. La naturaleza a lo largo de los años ha provisto a la humanidad de los recursos necesarios para la subsistencia de esta. Por ejemplo, algunos ejemplos son el sol, el agua y el petróleo. Los recursos se dividen de la siguiente manera: renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse, como son la flora y la fauna. Pueden convertirse en no renovables cuando no son protegidos y se encuentran sobreexplotados, lo que los ponen en peligro de extinción. Todos los recursos renovables, en algún momento, si no los cuidamos o los usamos en exceso, se pueden llegar a extinguir. Los otros son los recursos no renovables. Estos son los que carecen de la capacidad de regenerarse, o simplemente porque llevaría millones de años en la naturaleza conjurar los elementos para crearlos de nuevo. Un ejemplo de esto podría ser el petróleo. Esto quiere decir que si en algún momento acabamos algo o lo extinguimos, podría tardar muchos años o simplemente ya no podría regresar. Dada la explotación que se ha hecho a lo largo de los siglos, los recursos naturales no renovables e incluso algunos de los renovables pueden estar en peligro debido al impacto ambiental y generado por la actividad humana, así como la sobreexplotación de los mismos y los patrones de consumo, como veremos a continuación. Yo les voy a hablar del tema 4, que es la sobreexplotación de recursos y sus consecuencias ambientales. La moda de lo ecológico. A lo largo de miles de años que los humanos hemos habitado la Tierra, hemos cambiado nuestras formas de vida y con ellos los patrones de consumo. Las distintas sociedades humanas han generado una relación con la naturaleza que no siempre ha sido la más adecuada. A continuación, pues revisaremos de manera precisa los patrones de consumo de las sociedades humanas. ¿Qué son las sociedades prehistóricas? Se trata de grupos reducidos conformados por cazadores y recolectores. Aprendieron a conocer su medio ambiente y se relacionaron en el mismo para sobrevivir. Las sociedades agrícolas surgen cuando los pequeños grupos nómadas se asientan en comunidades que aprenden a cultivar la tierra y a domesticar animales. Para obtener terreno cultivable, arrasaban con la vegetación por diferentes medios, ya fuera la quema o la llamada tumba y roza. Las sociedades industriales comienzan en el siglo XVIII con la revolución industrial en Inglaterra. La principal fuente de energía era el vapor. La sociedad actual también ha sido llamada sociedad de consumo,
Dada la sobrepoblación actual, la dependencia de los combustibles fósiles, la introducción de sustancias sintéticas y el desmesurado consumo de productos. Tema 5. La contaminación ambiental y su impacto. Hay un sinnúmero de problemas que se han generado como consecuencia de los patrones de consumo de la sociedad actual, que ha traído como consecuencia el adelgazamiento de la capa de ozono que se encuentra en la atmósfera que rodea a la Tierra, así como la deforestación, el cambio climático. Si bien el cambio climático es en el clima de la Tierra, que no es nada extraño, en la historia del planeta se ha registrado una y otra vez, incluyendo lo que conocemos como glaciaciones. ¿Qué podemos hacer ante el cambio climático? Hoy en día nuestra sociedad parece volver a inclinarse a una relación menos agresiva con la naturaleza por la Revolución Verde que comenzó en la década de los 50. Pero realmente hablamos de una vuelta a lo natural, o estamos más bien frente a una moda que nos lleva al consumismo de objetos y productos supuestamente verdes. Se han creado muchas alternativas ecológicas como el consumismo verde, que solo hacen que un comprador que es responsable no se limita solo a comprar lo verde porque es verde, sino que fija si de verdad lo necesita o es una compra por impulso. También hay que reciclar, lo cual es muy útil, pero hay otras alternativas en las que a veces no reflexionamos sobre ello. Una de ellas es reducir. Lo que consumimos antes de comprarlo es pensar, ¿realmente necesitamos un producto que viene envuelto en un doble plástico y luego en una bolsa? Al rechazar este tipo de compras podemos presionar a las empresas para evitar que nos vendan productos. También con el marco legislativo mexicano se están creando leyes en México respecto a la ecología. Han experimentado un gran avance en los últimos años, pues se reconoce ya la necesidad de que es necesario contar con una adecuada legislación ambiental. No solamente son sanciones o leyes las que se están planteando, sino también lugares y medios donde se pueda cuidar el ambiente. Por ejemplo, reservas de la biosfera, santuarios, áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, monumentos nacionales y parques nacionales.